mucho gusto recibir en esta mesa, por supuesto, los integrantes de esta mesa política que ya restablecimos el día de hoy. Qué bueno, me da mucho gusto recibir a la senadora de la República, Gabriela Cuevas, senadora de El PAN. Gabriela, Muchas ¿cómo gracias, estás? Paco. Gracias por la invitación y sí, con mucho gusto de volver a estar aquí. Los tres. Esos, que estén Eh, aquí. Y también, por supuesto, al señor senador de la República, Mario Delgado, de Morena, ¿cómo estamos? Hola Paco, saludos a tu auditorio, Y, contento de estar aquí. y Aristóteles también, Aristóteles Núñez, bienvenido que estás con nosotros el día de hoy, ex titular del SAT. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Mario. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, no se habla de absolutamente nada más que del asunto del señor Javier Duarte, de sus repercusiones. Y hay que entrarle, porque como luego nos andan correteando con el tiempo, hay que entrarle a la pregunta fundamental de esto. ¿Fue una detención legítima? ¿Fue una detención con fines electorales? ¿O simple y sencillamente, pues será una detención más? Llegará a México, obtendrá un amparo y se irá. Gaby. Mira, Paco, creo que más allá que la coyuntura podamos verla si sospechosa o no sospechosa, pues creo que a todos y sobre todo a los veracruzanos les queda clarísimo que fue un gobierno que dejó muchas cosas de ver, empezando por claridad en el presupuesto. Ya le tocará a las autoridades de justicia decir lo que tengan que decir, pero creo que es importante el primer mensaje y es que nadie puede estar por encima de la ley. Y esto ya le toca a varios gobernadores. Los gobernadores, pues parece que llevan ya varias generaciones sintiéndose intocables, virreyes, administradores de un presupuesto sin rendir cuentas, teniendo comprado muchos congresos locales, a sus poderes judiciales. En fin, ha habido historias de abuso muy fuertes en los gobiernos estatales e incluso en los municipales. ¿Qué me parece que se abre esta historia? Y es, ok, vamos avanzando. El caso de Duarte creo que es importante, algunos otros gobernadores que han sido detenidos, ya de distintos partidos políticos además, pero lo que sí nos falta saber es si se va a combatir la corrupción también a niveles del gobierno federal. Ahí me parece que están también grandes deudas, hay muchas sospechas, hay información reservada, hay muchas compras y hay muchas decisiones inexplicables, propiedades que no acabamos de entender. Si realmente existe la voluntad política en esta administración para combatir la corrupción a los más altos niveles, que no se quede, ahora sí que en los bueyes del compadre, en los gobernadores, que se vaya también a las esferas federales, que se revisen los municipios, que no se distinga ni niveles de gobierno, ni poder, ni mucho menos tintes partidistas. O sea, Mario, si no se hace lo que está comentando la senadora Cuevas, esto sería, como dijo Andrés Manuel, ¿sería el señor Duarte un chivo expiatorio? Bueno, hace falta todavía un largo tramo para que efectivamente haya justicia. Qué bueno que se le detuvo, Paco. Si alguien pensó o hizo algún cálculo que eso electoralmente le podría funcionar, podría apoyar al gobierno y al PRI, sobre todo, bueno, todo se lee en el contexto de la elección del Estado de México, que es donde pues el gobierno ha mostrado un interés supremo por el origen del presidente de la República de ese estado. Si alguien pensó que esa detención les iba a ayudar, pues yo creo que hicieron un muy mal cálculo. Entonces, falta mucho por saber todavía. Creo que las consecuencias del proceso jurídico que se siga, pues vamos a saber si hay algo pactado o no, si esto es un intento nada más por tener un impacto electoral o efectivamente se está haciendo justicia. Yo creo que sí, no hay que perder no hay que perder de vista que el daño que se provoca es muy grande. Es un estado que la deuda pasa de 20,000 millones a más de 45,000 millones. El número de asesinatos se incrementa también de manera desproporcionada. Después del Estado de México es el estado que más suma personas en pobreza alimentaria. De los 2 millones de pobres que no les alcanza para comer, los que ha sumado este gobierno, 1 millón es en el Estado de México, pero el segundo lugar es Veracruz. En fin, y podríamos seguir con una serie de datos donde muchas veces se maneja la corrupción como un concepto general, pero la corrupción en este caso y en todos los demás son pues más pobreza, más violencia y una deuda pues muy importante para esta generación y las siguientes. Entonces, creo que falta
ver que se haga justicia y yo creo que es un delincuente, es un criminal que tiene que ser procesado. Y vamos a ver ahora, en los detalles se va a ver si hay un pacto o no. De entrada genera mucha sospecha la forma en cómo se hizo la detención. Hay también órdenes de aprehensión en contra de la esposa misma, que no es detenida y aparentemente estaba junto con él. En fin, vamos a ir teniendo información, sabiendo detalles para ver si esto efectivamente se trata de querer hacer justicia o es simplemente un acto. Aunque si este gobierno estuviera comprometido con el combate a la corrupción, falta hacer muchísimas otras acciones. Aristóteles, de las suspicacias que genera la detención. Se habla precisamente de que fue muy fácil detectar el vuelo que salía de Toluca con los hijos, esta también inyección de dinero que le estaba llevando un concuño al propio Javier Duarte, la no presentación y no se habló absolutamente nada de la esposa, que él salió, supuestamente que le hablaron para que saliera al pasillo, el por qué no se pidió en un momento determinado la deportación y por qué se inicia el procedimiento de extradición si presuntamente el señor Duarte habría entrado de forma ilegal a Guatemala. Todas estas dudas, ¿te parecen dudas válidas? Sí, yo creo que sí, Francisco, son dudas válidas, pero son dudas que están fundadas en la desconfianza que tiene la sociedad respecto de la actuación de las autoridades, no de hoy, sino de hace muchos años, en el que se ha quedado también a deber mucho en la actuación de la autoridad. Yo creo que la sociedad hoy desconfía de si esto es verdad o no es verdad y hasta dónde puede llegar o si se van a agotar hasta sus últimas consecuencias. Yo lo que creo es que sí se han dado pasos en el gobierno de la administración de Enrique Peña Nieto, como se dieron muchos en el gobierno de Felipe Calderón, buscando combatir la corrupción. Creo que no ha sido sencillo poder habilitar todos esos mecanismos, ni tampoco ha habido la expertise o la capacidad de los servidores públicos para poderlo hacer efectivo, eficaz y rápido. Pero yo creo que las semillas están dadas ahí. Lo que coincidió es que efectivamente hay una generación de políticos, principalmente gobernadores, que han dejado no solo mucho que desear, sino que han robado demasiado, que han sido cínicos, descarados y que efectivamente han estado ya sujetos a proceso. Que la sociedad tenga estas dudas es porque se ha sembrado la desconfianza pues por décadas y hoy efectivamente esto sucede. También creo que vale la pena que desde el punto de vista jurídico identifiquemos que no es tan fácil actuar si no se tienen los expedientes debidamente integrados, si no hay una carpeta de investigación que aporte los elementos que permita llevar a proceso a las personas que se pueda imputar algún acto constitutivo de delito y que apresurarse haciéndolo pudiera incluso en su momento darles una razón para exonerarlos o para dejarlos fuera, que eso sería lo peor. Sí, ya con el nuevo sistema penal acusatorio hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la Sí. integración e incluso hasta el propio proceso de extradición. Yo creo que sí, efectivamente. Yo creo que hay que esperar y también hay que decirle a la opinión pública, este tema, una vez que Javier Duarte llegue a México, se va a consumir por lo menos 2 años o más en encontrar sentencia. Aún con lo abreviado que pueda ser el nuevo sistema penal acusatorio, dada la naturaleza de lo que se le está imputando y que se conoce públicamente, que es delincuencia organizada o que puede ser lavado de dinero, esos delitos que antes se llamaban graves y que ahora implican previsión preventiva oficiosa, pues esos delitos van a requerir de un proceso, por más abreviado que sea, que se va a tardar poco más de 2 años en poder conocer alguna sentencia para él y para otros más. Yo dejo aquí sobre la mesa otra pregunta. ¿Cómo separar el caso de Javier Duarte, el caso del señor Yarrington, de las elecciones y de la madre de todas las elecciones estatales, que es la elección en el Estado de México? Ya estamos empezando a vivir ese ambiente en donde Morena va a denunciar al PAN, el PAN va a denunciar a Morena, ya todo el mundo se está empezando a aventar los platos de sopa y eso a los ciudadanos yo creo que nos harta un poco y a veces es también complicado el poder quitarle ese componente político a una aprehensión que podría ser legítima o que podría ser además de todo el reflejo del hartazgo de todos los mexicanos. Seguimos con ustedes precisamente en esta mesa política. Yo dejaba una pregunta. ¿Cómo poder quitarle el componente político a una detención que pudiera ser importante? De hecho, el señor Duarte, con su chaleco triple XL, para que no se ría de mí el senador Delgado,
que le podrían vaciar una AK-47 en la panza que le sale por debajo del chaleco, pero ya se sentó en la sala de audiencias. Pero ¿cómo separar esto, Aristóteles, del asunto político, de la madre de todas las elecciones? ¿Cómo poderlo separar? Mira, es muy difícil. Yo creo que hay que aprender a reconocer que esto se contamina electoralmente, porque los mismos actores políticos lo suben a la Ujú, mesa y los mismos actores políticos buscan sacarle un raja o lucro político a una noticia como esta. Yo coincido con Mario, no necesariamente una detención en este momento beneficia al partido que hoy está gobernando en esos, en este caso el PRI, ujú, en esos estados donde hay elecciones. Incluso en el caso de Veracruz hay elecciones a presidentes municipales que lo que hace es despertar o enardecer un poco el desánimo por un partido. Yo no creo que eso sea una jugada que estén pensando que el gobierno en turno o el PRI les está saliendo bien. Yo creo que no. También creo que va a ser muy difícil quitarle el tinte electoral. Creo que está fundado también en una falacia. Ya el mexicano debe de tener madurez política para saber elegir a sus próximos gobernantes con base a criterios más objetivos y menos emociones. ujú. Si no, luego nos va como nos va. Andar eligiendo por promesas, compromisos que nunca se cumplen, en ese sentido es que la sociedad se decepciona. Y yo hoy creo que implica hacer un ejercicio de conciencia sobre quién debe llegar a ocupar un cargo de elección popular, más allá de la realidad de sus promesas o del compromiso y sus promesas, tiene también que pensar qué tan serio y decente y honesto es, ¿no? Es importante, interesante. En un momento, cuando tengamos audio de la audiencia, se los vamos a poner para que lo podamos compartir aquí entre todos. Lo bueno del día de hoy es que el señor Duarte, si no tiene cara de preocupado, por lo menos ya está serio, ¿no? Porque antes Ya dejó andaba, de sonreír. antes parecía Igual era que... risita nerviosa, hay que darle un poco de chance. Le ¿Cuál? cortaron el internet y tuvo que salir al pasillo. No, bueno, yo no creo que era risita nerviosa. Yo creo que este señor sí está loco, Sí, pero bueno, es la opinión personal. es Pero bastante cínico. es bastante cínico, sí. Ahora, estábamos comentando una cosa importante, lo mismo, cómo poder quitarle el componente, ya están entrando los magistrados en este momento, está parando el señor Duarte, pero cómo quitarle el componente político. No sé si tenemos ya audio de la audiencia. Ah, Gaspar Romero, me avisan cuando esté Gaspar Romero, pero ¿cómo quitarle, Mario, ese componente político? Y además, No, y habrá otra cosa que es importante, lo estábamos mencionando aquí en el corte. Se habla desde un desfalco de 64.000 millones de pesos, pero realmente ese desfalco de 64.000 millones de pesos, ¿qué tan comprobable es? Porque son anotaciones o son observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pero habrá que ver cómo está integrada la averiguación previa, que es muy diferente de los 64.000 millones de pesos o los 32.000 millones de pesos a lo que tú le puedas comprobar al señor, ¿no? claro, va a ser un largo camino para ver qué se le puede comprobar, porque esos Ujú, son observaciones de faltantes y demás señalados por la ujú, Auditoría Superior. Falta que eso lo aterrices en prestanombres, en las empresas fantasmas que tiene, en fin, seguramente va a ser mucho menor lo que se le va a poder comprobar, pero me parece que tiene que haber una sanción. A ver, no se puede aislar de la parte política, ujú, porque habría que preguntarnos, Paco, ¿por qué estamos viviendo esta época que yo creo que nunca habíamos vivido? ujú. ¿Por qué hay tantos gobernadores bajo sospecha, perseguidos con orden de aprehensión o incluso ¿Qué pasó, Mario? detenidos? Es que no es casualidad. No es casualidad. ¿Son más Tiene ratas que los ver. gobernadores o nos hemos metido más a perseguirlos? No, yo creo que tiene que ver con el grupo que está en el poder. El grupo que está en el poder, pues viene del grupo Atlacomulco, Ujú, que a mí me parece es donde está el tumor original del cáncer de la corrupción en este país. Y tiene que ver con cómo se ha desempeñado ese grupo que permite el cinismo que vemos en ejemplos como Javier Duarte. ujú. ¿Por qué han robado tanto? Pues porque hay complicidad con el gobierno federal, sin duda. Oye, Y la corrupción la encabeza directamente el presidente de la República. Y por eso hay tanto cinismo, por eso hay tanto voracidad por parte de los gobernadores. Y al parecer, pues, lo que se están rompiendo son pactos de complicidades que se tenían. Es la generación que acompañó a Peña Nieto, es la generación más corrupta que hemos tenido en el país.